¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones con los candidatos al Congreso, esta sección que hemos llamado de ¿Quién quiere ser congresista? Y hoy la invitada que quiere ser congresista, que quiere llegar al Senado, es María Paz Gaviria. Ya ustedes lo ven ahí, la número 100 del Partido Liberal. La última de la lista, pero ya vamos a hablar un poquito de eso, qué significa. Doctora María Paz, bienvenida. Gracias por estar por acá. ¿Qué tal va todo? Ricardo, qué alegría estar aquí esta noche. Siempre agradezco los espacios donde podamos presentar nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros caminos, nuestra trayectoria que efectivamente nos impulsan a llegar al Senado de la República. Solamente, querido Ricardo, una aclaración. A ver. Gaviria Muñoz. Bueno, ¿Ah? muy bien, porque yo también, a mí también me gusta que me digan González Duque, entonces estamos conectados en eso. Qué honrar a la madre, ¿no? Sí, señora. Gaviria Muñoz, González Duque en este caso. Óigame, doctor María Paz, la pregunta no es por qué se lanzó, sino por qué no se había lanzado. Usted de familia política, su papá expresidente, su hermano excongresista también. ¿Por qué decidir en este momento es el clave para hacer política, por lo menos electoral, lanzándose como candidata? Pues llevo años, toda mi vida trabajando por la cultura, ¿Mm? por los procesos creativos, que yo creo que son el camino de nuestra sociedad. He trabajado generando ingresos, empleos, entornos, cohesión social. Creo que hablamos de un sector que habla de los principios, de los valores, de las costumbres, de la tradición, de la memoria. ¿Mm? Creo que es el camino de una sociedad para unirse, para escucharse, para entender que desde la educación, desde el talento, desde la innovación, tenemos cómo salir adelante. El de la cultura, es el proceso político por excelencia. Yo he transitado ese camino, he trabajado a favor de lo público. Ahora doy un nuevo paso en ese camino. Quiero elevar lo cultural a la política pública. He trabajado en eso a lo ¿Mm? largo de varios años, pero quiero legislar a favor de la cultura, de los artistas, de los creadores, de los emprendedores, no solo de aquellos que diseñan moda, sino de las costureras. Quiero trabajar en cultura ciudadana. Eso es lo que quiero impulsar desde el Congreso de la República y me llegó el momento. Cerré un ciclo después de Sí. haber trabajado en plataformas que hoy hacen parte del corazón cultural del país, que incluso son referentes internacionales, y muy honrada de estar poniendo hoy mi nombre a consideración de los colombianos. Hay una cosa y es, para que empecemos a profundizar en esto, que creo que el eslogan de su campaña es la cultura es el camino. ¿Cómo dejar que la cultura se siga viendo como esa cenicienta en los presupuestos, en las ideas de gobierno, en los nombramientos de quien ponen de ministros, a veces que ni saben o los ponen por cuotas, lo que sea? ¿Cómo dejar que se siga viendo la cultura como ese tema accesorio? La cultura es el camino de la sociedad. Ni siquiera estoy diciendo que es un sector estratégico. Mm. Yo creo que es el camino central y la verdadera esencia de una sociedad. Por muchos años he levantado mi voz, no solamente para más inversión por parte del Ministerio de Cultura, Sí. el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como se llama hoy. Yo creo que lo cultural atraviesa industria, comercio y turismo, atraviesa la educación,
atraviesa la diplomacia y la Cancillería. Creo que está ligado a muchos procesos de nuestra sociedad y esas son las banderas que yo voy a enarbolar desde el Congreso de la República, a las cuales les voy a dar voz y lo vamos a lograr. Y particularmente, usted habla ahorita de legislar para la cultura. Si llega al Senado, ¿cuál sería como ese proyecto de ley prioritario? ¿Qué tiene en mente un proyecto que sea de su autoría y particularmente cómo lo impulsaría? Creo que hay muchos proyectos que estoy interesada en realizar. Sí. Yo veo hoy la Ley General de Cultura que está en curso en el Congreso de la República y yo quisiera pensar en una legislación que no solamente tiene enunciados bonitos, sino que tiene fuentes reales para su financiación. Por años también hemos hablado, por supuesto, de la incidencia que tiene lo cultural en los territorios, pero yo no creo que se haya generado el adecuado ordenamiento para que esas inversiones se lleven a cabo. Yo creo que hay que hacer ajustes significativos en inversión, en infraestructura, en generar procesos de protección para los artistas, para los gestores, para los emprendedores, esquemas más flexibles para su formalización. Creo que tenemos que trabajar más profundamente en procesos culturales y en procesos creativos desde la temprana infancia, desde la educación. Es absolutamente fundamental en el desarrollo cognitivo, en generar una sociedad más empática, más en la capacidad de ponerse en los zapatos de otros. Y que yo creo que en muchos lugares del país abre también caminos de vida diferentes, que los jóvenes escojan ese camino, por ejemplo, sobre la criminalidad. Y le iba a preguntar justamente de eso, cuando usted y me deja en punta ese tema de la criminalidad, porque le iba a decir, óigame, en un momento en el que los colombianos están diciendo las prioridades son salud, son seguridad, quizás todos los problemas sociales que siempre hemos hablado, ¿cómo alguien me viene a hablar de cultura y cómo me aporta eso para solucionar los problemas del día a día? ¿Usted qué les respondería? Básicamente hablando, por ejemplo, de eso, de la criminalidad. A ver, primero tenemos que hablar de las costumbres y de los valores de los colombianos. Es que la cultura también es eso. Yo necesito generar mejores entornos para la familia, para que eduquen a sus hijos en principios y valores. Mm. Primero. Segundo, lo cultural ofrece tejido social en muchos lugares donde no llega el Estado. Es que a veces la cultura, el deporte, ofrecen otras actividades después de lo escolar. A veces los niños pueden escoger entre la banda criminal y la banda musical. Mm. Soy una fiel convencida de eso. Yo creo que cuando nosotros hablamos de cultura y hablamos hoy en día de la criminalidad en Colombia, hablemos de la convivencia. Si este país no habla de cultura ciudadana, no hay manera de salir adelante. Cuando nosotros hablamos también de seguridad,
Soy una convencida de que la tecnología, Mm, que yo considero un lenguaje creativo, debe estar inmersa en las soluciones de seguridad. Cámaras inteligentes, sistemas de información que involucren la vigilancia privada con la fuerza pública. Estamos hablando todavía de un sistema judicial que no está en conversación con la fuerza pública por adecuados sistemas de información y de tecnología. Tenemos que pensar en soluciones distintas para los problemas de seguridad. Por supuesto, tenemos que devolverle la confianza a la fuerza pública para actuar. mm. Yo creo que tenemos que nuevamente estar en una sociedad donde no premiemos más al violento que al ciudadano de pie. Pero el problema de seguridad es un problema cultural. Eh, Hablemos estos minutos, doctora María Paz, de su partido, del Partido Liberal. ¿Cómo describe hoy la situación del partido para estas elecciones? ¿Cuáles son las expectativas? Porque pasaron una tormenta, digamos, durante estos 4 años de muchos desde afuera, pero también desde adentro del partido, diciendo que el partido se había vuelto casi que un clon del Partido Conservador. ¿Cuál es su lectura hoy de lo que está ofreciendo el Partido Liberal al país para estas elecciones? Yo creo en ese partido liberal que ha sido el partido de las oportunidades, Sí. el partido de las regiones, que ha generado las grandes transformaciones que ha tenido este país. Yo quiero conectar con una ciudadanía que reconoce esos valores y principios en el liberalismo. Y quiero trabajar para ponerlo en la agenda de nuestro partido. Yo creo que vamos con un partido muy fuerte desde todas las regiones de Colombia, que tendrá mucha incidencia en estos próximos años de Congreso. Y yo quiero ser esa gran voz adentro del liberalismo que habla de ese liberalismo de transformaciones, de una sociedad más digna, más justa. Esos creo yo que son los principios del Partido Liberal y que me tienen aspirando el día de hoy. ¿Y cree que esos principios se han desdibujado un poco estos últimos años? Porque muchos dicen, porque, digamos, usted menciona el tema de las transformaciones y algunos dicen como el partido se opuso sobre todo en el Senado a las reformas del gobierno, es que no quiere realmente los cambios. ¿Es así o esa oposición fue legítima durante estos últimos 4 años? Yo creo, a ver, yo creo que bienvenidas todas las críticas a las instituciones. Creo que las impulsan a crecer, a salir adelante. Yo sí creo que estamos hablando de una crisis de institucionalidad en el país que atraviesa unos partidos políticos fragmentados, una cantidad de pequeños movimientos que representan más pequeños intereses. Y yo estoy interesada en hablar de esta gran institución que es el Partido Liberal y siento que desde las instituciones es donde mejor podemos defender
la democracia. Creo en un partido que se ha opuesto a reformas que considera son inconvenientes para generarle más ingresos, para generar más seguridad en el país. En el Partido Liberal Colombiano hemos sido unos convencidos de que sí, hay que hacer una reforma de salud, Mm. pero no una reforma de salud que arrase con la cobertura y la calidad que Colombia tuvo hace muchísimos años. El Partido Liberal ha creído que las reformas que se propusieron solo van en vía de burocratizar la salud de los colombianos. Mm. Y lo que se ha venido legislando, perdón, lo que se ha venido, no, lo que no pasó por legislación, Sí, vía decreto, por ejemplo. pues no solamente vía decreto, no se hacen los pagos a la Mm. salud tal y como les ordenó la Corte Constitucional. Y eso es desmontar la salud, saltándose una de las voluntades, dos de las ramas del poder público, el Congreso y la rama judicial. Sí. Eso no puede ser. El Partido Liberal ha defendido la Constitución, la que genera los contrapesos que requiere nuestro Estado para generar más dignidad, más justicia, más democracia en Colombia. Sí. Y de esas críticas internas que también llegaron, por ejemplo, en la convención de hace ya año y medio, cuando lo señalaban a ustedes, los Gaviria, doctora María Paz, de haberse tomado el partido, de convertir al Partido Liberal en una famiempresa, ¿qué les respondía a esos que dijeron eso en su momento? Que era una famiempresa de ustedes. Yo no sé si, yo no, pues yo no me sentí aludida. Yo en realidad en este momento estoy en mi primera aspiración, mi primera aspiración legislativa. Yo creo que, bueno, creo que si hay alguna crítica a César Gaviria, creo que esa se la deberían hacer eh, directamente a él y que él sea, digamos, la persona eh, para responderla. Ok, le entiendo, le entiendo. Pero usted no ha tenido, digamos, vinculación con el partido previo a esta aspiración, es lo que me dice. Yo soy una liberal, pero Sí. eh, yo no he estado representando en lo público al Partido Liberal. Doctora María Paz, hablemos un poco del próximo Congreso que tiene unos retos importantes. Usted me mencionaba ahorita, por ejemplo, el tema de las regiones que es tan importante para el partido. ¿Cuáles creen que van a ser esos temas? Ahorita hablamos ya hablamos de su agenda particular. Quisiera que hablemos de esa agenda nacional, esos temas que van a ser importantes, porque hay un tema sobre descentralización que va a ser clave, posiblemente sobre pensiones que vuelva a ponerse sobre la mesa si se cae la reforma, el tema de salud que usted ya estaba mencionando. ¿Cuáles creen cuáles cree usted que van a ser esos temas prioritarios en la agenda legislativa que usted también quisiera impulsar si llega al Senado? Yo creo que en las próximas, en el próximo periodo del Congreso, Sí. vamos a hablar mucho de la economía. Yo creo que el país, yo creo que se encuentra en una coyuntura donde no está generando las condiciones para que se generen más y mejores ingresos para los colombianos. Yo creo que
En la agenda pública tenemos que volver a hablar de un Estado más pequeño, más austero, oponernos a que cada vez se hagan más y más tributarias con una carga impositiva Mm, y que el Estado sea también el que se apriete el cinturón cuando también lo estén sintiendo los colombianos. Eso a su vez generará mejores condiciones para que el país pueda nuevamente crecer. Vamos a hablar, yo creo que de manera urgente, de la crisis de seguridad que nuevamente está viviendo el país. mm. Creo que se van a suspender muchos de los decretos asociados a la paz total, donde el país está negociando con la criminalidad, con el narcotráfico. Y ese no es el camino para nuestra sociedad. Tenemos que volver a tomar control nuevamente de nuestro país. Creo que me preguntabas también sobre la salud. Sí, ya estábamos Nuestra hablando. salud está en cuidados intensivos. No llegan los medicamentos. Los colombianos no están pudiendo conseguir las citas médicas que requieren. La gente se está muriendo. Entonces, por un lado, hay que nuevamente estabilizar el sistema de salud en Colombia y yo creo que sí hay que hacer una reforma. Yo celebro, por ejemplo, las iniciativas que hablan de atención preventiva, Sí. las iniciativas que hablan de ampliar cobertura en la ruralidad, pero yo creo que debemos conservar un sistema que ha sido ejemplo en el mundo y no hay que burocratizar y entregarle al Estado el manejo de la salud. Yo creo que me decía ahorita algo de hacer más pequeño el Estado. Ustedes del Congreso impulsarían, no sé, eliminación de ministerios, de entidades, venta de empresas públicas. ¿Eso está entre sus ideas o cómo hacerlo más pequeño? Yo creo que en principio tendría que ver en cómo repensamos el presupuesto de nuestra nación. Sí. El presupuesto de Colombia no puede seguir creciendo y creciendo y generando un déficit que pone en riesgo el futuro de los jóvenes y en problemar el país hacia más adelante. Yo sí creo en un Estado que tiene que generar más ingresos Mm, y esto se puede hacer con menor carga impositiva. Yo en principio no veo problemática la estructura de ministerios, pero sí hay muchas adscritas que son obsoletas. mm. También hemos visto en este último año, se ha casi doblado la inversión en prestaciones de servicios por parte del Estado, generando más y más inversión, además en empleos. eh, yo creo que hablando de un Estado que habla tanto de mejores condiciones para los trabajadores, eso no Mm. se está cumpliendo. Entonces,
Yo creo que tenemos que hablar en una reducción general de costos del Estado y sí, hay demasiadas entidades obsoletas en nuestro país. Le quiero preguntar estos minutos casi finales sobre las elecciones presidenciales, doctora María Paz. ¿Cómo está viendo la competencia? ¿Usted tiene en estos momentos algún candidato, algún favoritismo hacia alguien de los tantos que están aspirando a la presidencia? Yo estoy segura de que estamos por un camino equivocado. Ujú. Yo quiero que desde el Partido Liberal y yo buscaré en nombre propio optar por caminos de unión que nos permitan defender la democracia, la propiedad privada, que generemos condiciones para el empleo digno, para salvar el sistema de salud, para devolverle seguridad a los colombianos. Mm. Yo quiero alejarme de la política de los extremos, volver a la política de las ideas, de los hechos reales. No he escogido todavía el candidato presidencial por el cual yo voy a votar, Sí. pero apoyo y valoro las consultas que se están formulando en este momento, Eso le iba que a están preguntar. generando. Por ejemplo, ¿usted va a pedir el tarjetón de la gran consulta y la votaría? Acuérdese que ahora, y yo celebro, digamos, esta decisión de la registraduría, Sí, todas las consultas van a estar en un tarjetón. sí. Y para mí eso es positivo, porque incentiva el voto por las consultas. Eh, yo sí voy a votar en la consulta. Y de ahí, me imagino que es la gran consulta, ¿no? Yo creo que voy a votar en la gran consulta, de las consultas que se han formulado Sí. y que se decante una opción clara de unión para el país. ¿Y de esos nueve, tiene alguna preferencia de esos nueve precandidatos o todavía no lo ha decidido? Que son personas supremamente preparadas, con políticas muy claras de cómo van a gobernar. Creo que serían excelentes gobernantes y yo impulso esa iniciativa. Es que se lo pregunto porque en las últimas horas Cambio Radical, por ejemplo, es un partido que le dijo a su gente, no vayan a votar esa consulta, les recomendamos que no. ¿Ustedes en el Partido Liberal han conversado sobre eso? ¿Hay libertad frente a esas consultas o van a hacer un llamado a que sí las voten con lo que usted me está diciendo? ¿Hay alguna idea? No, yo no he recibido o conozco, digamos, todavía una línea o Sí. una decisión en ese sentido. Y mi última pregunta sobre esto de las presidenciales, doctora María Paz, es, usted me estaba hablando ahorita de los extremos y alguien muy del Partido Liberal, muy cercano al partido, pues que es senador del partido además, que es Mauricio Gómez, terminó como jefe de debate de una candidatura como la de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo lee esos un guiño del liberalismo hacia esa candidatura o qué lectura hace usted al respecto? Yo respeto al senador Mauricio Gómez. Sí. Fue una persona que eh, impulsó distintas maneras de unir al país en el marco de la democracia, la empresa privada, la generación de empleo, de ingresos, eh, construir nuevamente un tejido para la seguridad, para la salud. Entonces,
pues mis respetos para el senador Mauricio en optar por un camino que él considera óptimo Mm. eh, para impulsar ese camino en el país. Pero quiero aclararte, yo no soy vocera del Partido Liberal, Sí, sí, esa sí. es mi opinión individual como María Paz. Óyeme, quisiera ya para irnos despidiendo preguntarle por algo que usted hizo y es que sacó de la cocina a Leonor Espinosa y la llevó a la política. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de que Leo, que es una chef muy querida, una de las chefs o la chef, la mejor chef del mundo, dice que ahora quiere hacer política y bueno, con todo eso, que usted había influido mucho en esa decisión? ¿Cómo fue ese detrás de cámaras? Como le digo, para traerla de la cocina a la política. He transitado ese camino Mm. de llevar la cultura, los procesos creativos, cambiar nuestra sociedad. A lo largo de esos años, tuve la oportunidad de trabajar con Leonor Espinosa en torno a la gastronomía, Sí. una de las mejores chefs del mundo, como dices, pero también una mujer que ha realizado muchos proyectos comunitarios de transformación de técnicas, de entornos, de generar esos encadenamientos productivos en todo el país. Yo creo que esas son las iniciativas que requiere Colombia y en el Partido Liberal estamos muy orgullosos de que Leonor sea nuestra cabeza de lista en Bogotá. ¿Y cómo fue? ¿Fue difícil convencerla o no? Yo creo que es una mujer que ya ha trabajado en lo político, Sí. porque Me lo contó. político es también cómo nos relacionamos en lo público. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, Sí. cuando hablamos de encadenamientos productivos, cuando hablamos de lo que significa emprender, de lo que significa emplear, cuando hablamos de una industria tan grande, cuando hablamos también, por supuesto, de turismo, estamos haciendo política. Y yo creo que ella lo entiende de la misma manera y recibió con mucha alegría ese ofrecimiento del partido Mm. y en lo que pude impulsar ese camino, pues lo hice con mucha alegría y muy honrada de que nos esté acompañando en la lista. Bueno, ya veremos si llega entonces a a la Cámara de Representantes. Doctora María Paz, una dinámica que hago para despedirnos con todos los candidatos al Congreso. Le leo 5 posibles proyectos y usted me dice eventualmente cómo los votaría, si a favor o en contra. A ver, uno que reviva la prima de servicios para los congresistas, ¿la votaría a favor o en contra? Reviva. La votaría a favor. Listo. La ley de sometimiento para grupos armados que propuso el gobierno Petro para seguir conversando con los grupos armados. La votaría en contra. La resurrección del Ministerio de la Igualdad. La votaría en contra. La reforma de la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz que ha promovido el Centro Democrático. Le haría unas proposiciones Ok, sí, que antes de votarla a favor. eso es parte del trabajo de los congresistas, exactamente. Y la última, la prohibición de las llamadas terapias de conversión para para la población LGBTI. La conversión Sí, esas terapias de conversión que las quieren prohibir desde el Congreso. a favor de prohibirlas. A favor de prohibirlas. Pues perfecto, doctora María Paz, ahí hablamos de unos temas desde la cultura, que es su agenda particular, hasta unos temas mucho más macro que son los que van a estar en la agenda pública del próximo Congreso. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación, para haber conversado de esto y pues muchos éxitos en lo que venga. Muchas gracias
Y hombre, lo invito a una cosa, A ver. entienda la cultura como la agenda central de nuestra sociedad, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra tradición, nuestros principios, nuestra proyección como sociedad, la manera como convivimos, como conversamos, como nos unimos como colombianos. Esa es la invitación que le hago a todos los ciudadanos para que caminen con nosotros en este propósito. Bueno, pues es María Paz Gaviria Muñoz. Ahí sí la presento con los dos, o la despido con los dos apellidos. María Paz Gaviria Muñoz, la candidata a la número 100 del Partido Liberal, que nos acompañó en esta sección de hoy de ¿Quién quiere ser congresista? A ustedes muchas gracias también por acompañarnos, por compartir y comentar este contenido. Nos vemos en una próxima conversación con los candidatos al Congreso. Chao, chao.